vestida como el hombre y el hombre no vestido como la mujer, no significa en el vestuario, significa que uno no tiene que ser, uno de mujer no tiene que actuar como un hombre y estar haciendo cosas como el hombre y hacer como hombre. Y lo mismo como el hombre no hacer mujer, a estar poniéndose pintura, a ponerse pues pinta de uñas, de labios. Para mí eso es lo que yo entiendo y lo que he escuchado los mensajes cuando el pastor habla. Y yo he estado pues ¿verdad? Viendo pues el vestuario, porque yo al principio pensaba que era eso, pero no, no era el vestuario, es como uno va a actuar. Y eso es lo que le expliqué yo a mi hija. Y hace poquito, pues, cuando a mi hijo siempre le digo que él tiene acaba de cumplir 6 añitos, y cada vez que él se levanta, pues los turneamos tú y yo de decir, pues gracias a Dios, y él dé gracias a Dios que le dio otro día más de vida. Y tener eso, contacto con Dios. Y anoche el niño, pues hicimos nuestra oración antes de dormirlo al niño. Y fue primera vez que él me dijo, God bless, mommy. Y me sentí tan bonito porque dije, oh, wow. ¿Verdad? De él propio salió de decir God bless. So es algo que yo digo, ok, él está captando, ¿verdad? De los días que nosotros estamos con él, hablando de Dios, dando gracias a Dios, y siempre le decimos, hablamos con nuestros hijos de decirle, Dios es primero que nada, Dios está ahí contigo, Dios, cuando algo tú sientas o te sientas mal o alguien te hizo sentir mal, habla con Dios, tiene esa relación con Dios, porque Dios es el todopoderoso y Él es el que te va a escuchar y te va a ayudar en todos los problemas, porque les digo a mis hijos, tus amigos te pueden dar un consejo, pero Dios te va a dar algo mejor. Uno de padre a veces queremos dar el mejor consejo, pero también fallamos. El único es el Padre Celestial, que Él, pues hay que tener esa relación para que Él los guíe y para que Él los pueda dejar saber qué tenemos que hacer en nuestra vida. Para nuestros hijos hay que enseñarle eso, de tener esa relación con Dios, de leer la Biblia, cantos, orar, hablar con Él, aunque a veces tal vez los muchachos de ahora van a decir, oh, ¿somos crazy o qué? No, hay que enseñarles que Dios está en todo, aunque no lo miremos, pero Él está en todas partes. Amén, así es, está en todas partes. Escuchen bien, Dios siempre está alrededor de nosotros, siempre está con nosotros. Él es Dios. Él está donde quiera que usted ande. Si usted le pide y si usted tiene esa relación con Él y mantiene esa relación con Él, Dios va a estar con usted. ¿Verdad? Mencionabas tú sobre la amiguita de Brianna, que le dijo sobre la vestidura. ¿Verdad? Hay que entender algo, que la vestidura no va a ser la que te va a salvar. Ponerte algo en la cabeza, vestirte de una manera, no comer ciertas cosas, no te va a salvar. Lo que te salva es esa relación personal que tienes con Dios. Cuando tú aceptas que Jesucristo vino a morir por ti, por tus pecados, que tú aceptas que tú eres pecador y le entregas todo a Dios, ahí es cuando empieza Dios a trabajar en ti, ¿verdad? A moldearnos a cada uno de nosotros, porque todos somos diferentes, todos pasamos por etapas espirituales diferentes y tenemos problemas diferentes, ya sea en nuestro pasado o a veces problemas que nos van a venir, ¿verdad? Pero si estamos juntos con Dios y nos agarramos de su mano, entonces ¿de qué nos preocupamos? ¿Verdad? Si nosotros estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Entonces mencionaba sobre nuestro hijo también, que sí, él empieza a hacer las cosas que dijo Adriana, y, pero es algo que nosotros como adultos, como padres, tenemos la responsabilidad de hacer con nuestros hijos, ¿verdad? Si nosotros no le enseñáramos la palabra, no le enseñáramos a orar en las noches, no le leíamos libros sobre la Biblia o incluso le pusiéramos cantos, entonces el niño, ¿de qué va a aprender? Va a aprender solo lo que ve en la televisión, va a aprender solo lo que escucha en la escuela, porque desafortunadamente así es, los niños son una esponja. Entonces si usted le está poniendo algo bueno, usted le está dando buen ejemplo para con Dios, entonces ¿cómo va a crecer el niño? Y no solo los niños, sino me refiero a todos, ¿cómo van a crecer?
con esa relación, van a empezar a establecer desde muy corta edad esa relación con Dios, con nuestro Creador. Y qué mejor cosa que andar con Él, qué mejor cosa de empezar desde una temprana edad. Ya vemos, hermanos, cómo está el mundo hoy en día, todo lo que se ve en las noticias. Hace poco, un par de días, vi en las noticias que un padre mató a su hija, creo que tenía 2 o 3 años, porque no quería comer. Y la agarró y le empezó a pegar y la mató a la niña, ¿verdad? Entonces, qué diferente hubiera sido si ese padre hubiera tenido esa relación con Dios, ¿verdad? Y otra vez, hay que tener cuidado, es relación, porque lo que te va a salvar es la relación con Dios, no una religión. No te va a salvar que tú ores o como dicen en otras religiones, reces 10 Padre Nuestro cada día por el resto de tu vida. No, es esa fe que tienes internamente, esa creencia en Jesús, en creer que él vino a este mundo, murió por ti, por mí, por tus pecados, y que ahorita está Él a la diestra del Padre sentado, no en espíritu, sino en carne, porque su cuerpo fue glorificado después de morir. Entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos, hay que tener cuidado cómo enseñamos a nuestros hijos, y más que todo enseñarle a tener esa relación con Dios y no una religión. ¿Qué podemos hacer también como cristianos? Y te pregunto a ti, Adriana, ¿qué podemos hacer cuando hemos estado en el Evangelio, pero de repente se nos van las fuerzas espirituales y empezamos a perder tal vez esa relación con Dios? ¿Qué podemos hacer o qué está pasando en nosotros cuando eso pasa? Yo voy a hablar un poco de lo que me pasó a mí sobre eso. Al principio, como dice el pastor, ¿verdad? Él ha predicado, dice, al principio cuando uno viene y empieza, uno está feliz, uno tiene la relación con Dios, uno está todo bien, todo bien. Pero de repente, pues ya pasando, como él dice, pasando al año, ya uno ya empieza a enflacar, como ya no mucho ánimo, ya casi se está bajando. Pero eso, y es cierto, porque esa vez cuando él estaba predicando sobre eso, yo me puse a reír, porque no por lo que él dijo, a mí, pues sí, sí por lo que dijo, porque me pasó a mí eso. Y fue algo que dije, wow, es algo que sí, uno empieza con todo lo que Dios le da, y todo es bonito, todo uno está aquí, todo es bonito. Ya después cuando empiezan más cosas de venir, cuando uno se acerca más a Dios y tiene esa relación, lo que yo he aprendido es de cuando uno se acerca más a Dios, el enemigo viene a atacar a uno, empiezan los problemas, empieza a pasar algo con los hijos, a veces en el trabajo, a veces con las amistades, las personas en iglesia, pero uno hay que agarrarse de Dios. Eso es lo que a mí me ha pasado, que a veces sí me he sentido un poco mal, a veces que algo ha pasado o algo está pasando con los muchachos, y a veces como que siento que el enemigo entra y empiezo a enflacar un poquito, ¿verdad? De decir, ay, tal vez no voy, tal vez sí voy a la iglesia, no me siento bien, no me siento que ese ánimo, pero no, hay que agarrarnos a la mano de Dios, porque eso me ha pasado a mí. Yo digo, no, Señor, tú eres el Todopoderoso, tú me vas a sacar de lo que yo siento en este momento, y yo me pongo a orar, y pues yo me encierro, y a veces le digo a mi familia, ahorita no me hablen, porque ahorita quiero estar un poco sola. Y sí, y les digo, he orado, y ya que faltan 10 minutos para salir de nuestra casa, y ya me siento bien y vámonos. Pero hay que tener esa relación con Dios siempre, aunque lo sentimos contentos, tristes, enojados. Hay que agarrarnos de la mano de Él, hay que leer más la Biblia, más los alabanzas. Es algo que por mi experiencia que yo he tenido, yo les dejo saber que eso me ha ayudado a mí. Y yo sé que Dios les va a ayudar a cada uno, pero acuérdense, es en el momento de Dios, no de nosotros, porque a veces los desesperamos y a veces decimos, no, Dios no está con nosotros porque no los he escuchado. Él los escucha, pero Él los va a dejar a ver
cómo actuamos. Eso siento yo. Cómo actuamos, qué vamos a hacer, si los vamos a dejar o los vamos a agarrar de Él. So, es muy importante que ustedes no se desesperen, siempre estén orando, siempre lean la Biblia. Dios está siempre con nosotros, pero va a ser al tiempo de Él. Amén, así es. Y otra vez te hago a ti la pregunta, hermano, que nos estás escuchando. ¿Qué significa tener una relación personal con Dios? Cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este tema. Regresamos. Estás escuchando Radio Restauración Familiar, edificando familias. Comunícate con nosotros al 650-995-7664. El número que te conecta con nosotros. Estás escuchando Restauración Juvenil. Bienvenidos una vez más a su programa Restauración Juvenil. Como siempre estamos aquí todos los viernes a las 10 de la mañana, hora Pacífico. Y hoy en día hemos estado aquí hablando con mi hermana y mi esposa Adriana sobre qué significa tener una relación personal con Dios. Y antes del corto les pregunté qué significa tener una relación personal con Dios. Bueno, el tener una relación personal con Dios, hermanos, comienza el momento que nos damos cuenta de nuestra necesidad de Él. ¿Verdad? Tenemos que admitir que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados y también pidiéndole que entre Él en nuestros corazones para que Él sea la autoridad en nuestras vidas. Acuérdense, hermanos, que Dios siempre ha deseado estar cerca de nosotros y tener una relación personal con nosotros, pero a veces nosotros no lo dejamos. No permitimos que Dios venga a nosotros y more en nosotros, ¿verdad? Antes que Adán pecara y Eva, acuérdense que ellos conocían a Dios íntimamente a un nivel personal también. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos caminaban con Él. ¿Se acuerdan cuando estaban en el jardín? Ellos hablaban directamente con Él, pero debido al pecado del hombre, entonces fuimos separados de Él, ¿verdad? Entonces allí es donde perdimos esa relación íntima como la que tenían Adán y Eva con Dios. Fue a causa del pecado, ¿verdad? Entonces acuérdense que también que es algo muy importante, Adriana, que muchas personas no entienden a veces, pero acuérdense que Dios es perfecto y Dios no puede vivir en el pecado. Por eso Él tuvo que desapartarse de Adán y Eva, ¿verdad? Por el pecado, porque Dios es perfecto, como dice aquí, y Él no puede estar entre pecado. Entonces, ¿qué pasó? Antes que Jesús muriera en la cruz, la gente también tenía que sacrificar animales cuando pecaban. En Romanos dice que el pago del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces es algo muy claro que dice la Biblia, el pago del pecado es la muerte. Entonces nosotros tenemos que andar bien conscientes de lo que estamos haciendo, bien conscientes de cómo actuamos. Lo hemos dicho muchas veces en este programa, que nuestra actitud, nuestra persona es nuestro testimonio allá afuera. Porque usted puede estar aquí en la iglesia, puede vivir en la iglesia, pero su testimonio lo da allá afuera. Dice nuestro pastor, si usted se cree cristiano, lo primero que hay que hacer es preguntarle a su familia si de veramente es cristiano. Porque cristianos aquí en la iglesia todos somos. Allá afuera, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, somos cristianos. Vivimos la palabra de Cristo, vivimos la palabra de Dios. Muchas veces no, ¿verdad? Entonces, pero si usted mantiene esa relación con Dios, entonces Él va a estar allí ayudándole a darle esa fuerza espiritual para seguir adelante. Y otra vez, no caer en la religión. Porque acuérdense, hermanos, que la religión es algo inventado por el hombre, ¿verdad? Dios no vino a hacer religiones. Él no vino a dividir de esa manera, con religión. Porque la religión, ¿qué pasa? Hay muchas religiones, hermanos, que matan. Ahí tienen la religión de allá del Medio Oriente, ¿verdad? Que muchos, si usted es cristiano, lo matan. ¿Qué pasa? Le cortan la cabeza, lo torturan. ¿Por qué? Por una religión. Porque ellos se basan al Dios que ellos creen. Ellos se basan que si ellos matan a personas que no están en su religión, entonces ellos se van a ganar el cielo también. Entonces eso son cosas de las cuales tenemos que tener cuidado, porque uno cae en eso que es la religión.
¿verdad? Hay que seguir a Dios, no a una religión. Constantemente platicar con Él, orar con Él, pedirle conocimiento en su palabra, ¿verdad? Y otra cosa también, no sé bueno, yo lo he notado en muchas personas que están en las iglesias que quieren imponer a veces la palabra de Dios. Entonces, eso viene siendo como una religión, porque ellos quieren imponer a fuerza la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen, tú tienes que hacer eso o esto que dice Dios, porque, o si no te vas a ir al infierno. Tú tienes que hacer esto, tú no te tienes que poner pantalones, como decía la muchacha amiga de nuestra hija, o si no cosas malas van a pasar. Pero eso ya es religión, como hemos estado hablando, es religión que la religión te va a apartar más de Dios. No le quepa duda, hermano, que también hay cristianos religiosos. Hay muchos cristianos religiosos, legalistas, ¿verdad? Que quieren imponer algo a la fuerza. Quieren imponer que tú vayas a la iglesia a la fuerza, que tú leas la Biblia a la fuerza. Así no es la manera de llegarle a la gente. No es la manera de ir e imponer algo. Como le digo, usted tiene que llegar con su testimonio, que es usted. Usted es su testimonio. Si usted llega a una persona hablándole religión, entonces ¿qué va a hacer? La va a apartar. Yo personalmente, hermanos, he ido a iglesias donde voy por primera vez y nomás llego, me han dicho en el pasado, venga para enfrente y acepte a Cristo. Entonces eso ya viene siendo como una religión, porque te están imponiendo hacer algo que tú ni tienes ni conocimiento. Cuando a mí me preguntaban eso, yo no sabía quién era Jesús, yo no sabía que todo lo que había sufrido, todo lo que había hecho por nosotros, el sacrificio que había hecho. Pero quieren imponer una religión y eso no está bien, es algo que tenemos que tener cuidado, porque muchos podemos caer bajo la religión, y no la relación. Yo en eso, pues yo he ido a diferentes iglesias, pero no he tenido eso que me han querido forzar a hacer cosas. Como yo soy de las personas que he visitado a diferentes desde pequeña, he visitado mormones, testigos de Jehová, también, ¿cómo se llama? Que también eran cristianos, pero diferente religión, pero gracias a Dios nunca me ha pasado eso, pero sí es algo que es muy importante tener la relación con Dios. Um, a veces si alguien viene a usted y le quieren forzar algo, hay que hacer luz nosotros y decir, no hay que enojarnos, no hay que molestarnos, hay que decir, ¿sabe qué? En este momento yo voy a querer aceptar a Dios cuando Dios me toque mi corazón, porque eso también tenemos que entender nosotros, que tenemos que entender que Dios va a tocar a cada persona diferentemente. A veces nosotros humanos queremos forzar a las personas, pero yo he aprendido no hacer eso, porque yo antes hacía eso con mi esposo, no con otras personas, pero con mi esposo yo hacía eso mucho al principio, pero yo aprendí ya después que no hay que hacer así, hay que dejar que Dios tenga esa relación él con Dios. Dios va a venir y él va a hablar con la persona que uno quiere tratar. Y eso que mencionas, sí, me acuerdo cuando tú me querías en cierta forma imponer, ¿verdad? A leer la Biblia, a escuchar alabanzas y eso, pero mi esposa me venía, hermanos, a imponer, como les decía, a querer imponerme algo que yo no sentía al principio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me aleja más, porque no estamos listos, entonces nos aleja más de la palabra de Dios, ¿verdad? Incluso no nos gusta y no queremos recibir la bendición y nos ponemos rebeldes con nuestro orgullo, porque decimos, ¿por qué esta persona me quiere imponer esto que yo no sé? Porque esta persona me está queriendo hacer algo, que yo haga algo que yo no quiero hacer. Entonces, de cierta manera, hay que tener forma de llegar, como dices tú, a las personas y hablarles del Evangelio, no imponerles, no caer en la religión. Y eso es muy importante, porque yo aún, como el viernes pasado estamos hablando del familiar, él quería imponer, ¿cómo se llama?, ciertas cosas, y nosotros le estamos explicando, ¿verdad?, que
no es de imponer, porque ya no era relación, sino era religión lo que la persona estaba haciendo. Y para llegar a alguien, uno hay que hablar de Dios, porque Jesucristo vino a la tierra a hablar la palabra de su Padre, no a mandar tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer acá. No, el que quería llegar a los pies de Dios, él predicaba, ¿verdad? Él no estaba forzando a nadie. Cada quien iba a llegar al tiempo que Dios les ponga en el corazón cada persona. Lo único que estamos nosotros aquí es para hablar la palabra de Dios, no forzar a las personas. So hay que entender eso también, que cuando uno habla con alguien sobre la palabra de Dios, a veces no tenemos nuestra Biblia a la mano, pero tenemos nuestros teléfonos. Díganles, saquen su teléfono, hay que leer este versículo y hay que, ¿verdad?, hablar sobre el versículo, qué piensa esa persona y lo que uno piensa, y así hablar, ¿verdad? Y yo siento que pues así es lo que uno viera de hacer, ¿verdad? Porque si ya venimos a estar forzando a la persona, tienes que ir a la iglesia, o si no te vas a ir al infierno. Y a veces personas yo he escuchado que dicen eso. Y yo a veces nomás me quedo callada y yo nomás, pues mejor me voy, porque ya después es algo que uno aleja a las personas. Porque si alguien llegara a mí y me dijera eso, no me hicieran ganas de venir a la iglesia o escuchar de Dios, me alejarían. Eso es algo que es muy importante, de saber cómo llegar a las personas. Y hay que hablar de Dios, no forzar a las personas. Así es, y recuerden también que cuando Jesús estuvo aquí en este mundo, a sus discípulos, ¿qué les dijo? A muchos, sígueme. Y ellos no lo pensaron, no lo dudaron y lo siguieron. Aún no, habían escuchado que venía un Mesías, pero lo siguieron. ¿Por qué? Por su fe, ¿verdad? Pero a nosotros, pero era Jesús. A nosotros, ¿cómo le podemos imponer a alguien? Ven, sígueme y ven a mi iglesia. Si están viendo lo que estamos viviendo diariamente, y no damos el ejemplo, no damos nuestro testimonio como cristianos, entonces la gente, ¿qué va a decir? La gente va a decir, no, o esta persona, ¿para qué voy a ir? Para estar con él, como ella, porque hay muchos allá afuera que dicen, no, para estar en la iglesia voy a estar peor que lo que soy yo, lo que estoy viendo hoy. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las iglesias así lo proyectan a veces. Uno va a la iglesia y ve muchas cosas, pero también hay que entender que todos los que estamos en la iglesia estamos enfermos espiritualmente, por eso venimos. Entonces hay que entender que los que están afuera no saben eso. Ellos no saben, porque dicen, no, ahí hay puro hipócrita, ahí hay incluso ladrón o cosas así, pero pues para eso es la iglesia, para que lleguen los pecadores, nosotros los pecadores que somos. Hay que venir para que Dios nos pueda perdonar, para establecer esa relación con Él. Entonces eso hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y cómo hablamos a las personas. Fíjense que desafortunadamente a la gente no le interesa a veces que Jesús vino y que nos dio el regalo más maravilloso, más asombroso, que fue dar su vida, sufrir, ser clavado en una cruz. ¿Y para qué? ¿Para qué hizo todo eso? Por amor por nosotros, para que un día nosotros podamos llegar al cielo y estar allá con Dios, reinando en el cielo. Acuérdense de lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús vino para llevar nuestro pecado. Él sufrió, hermanos, fue humillado, murió, como les decía, y luego fue levantado nuevamente, obteniendo su victoria sobre el pecado y sobre la muerte incluso. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si nosotros aceptamos su regalo, nos hacemos aceptables ante Dios y podemos tener una relación personal con Él. Como cristianos, hermanos, tenemos que incluir a Dios en nuestra vida diaria, como les decíamos. Así nosotros, así como muchas veces incluimos a nuestros amigos, a nuestra familia, en todo lo que hacemos. Entonces tenemos que incluir a Dios diariamente en todo, incluso en nuestros pensamientos. Tenemos que incluirlo a Él. Solo que Él sería de mucho más importancia que cualquier otra persona, ¿verdad? Que usted incluya. Entonces a Dios se le tiene que orar, se tiene que leer su palabra, como decía Adriana, meditar en sus versos y también hacer el esfuerzo por llegar a conocerlo.
y llegar a conocerlo mejor y estar dispuestos para hacer su voluntad. Hay muchos que leemos, hay muchos que, como les digo, vamos a las iglesias y todo, pero realmente estamos haciendo su voluntad, porque cuando llegamos a nuestras casas, llegamos peleando, llegamos gritando, se nos cruza alguien en el auto y hasta los maldecimos a veces, saliendo de la iglesia. Entonces, ¿cómo estamos nosotros también? ¿Cómo estamos? ¿Realmente tenemos esa relación con Dios que Él quiere establecer con nosotros? ¿Realmente estamos con Él? ¿Realmente estamos proyectando como cristianos lo que Él quiere de nosotros? Recuerden, tenemos que orar también por sabiduría, que es uno de los más grandes bienes que podemos tener, ¿verdad? Mediante Dios. Y otra vez hay que tener cuidado con la religión. La religión destruye iglesias, la religión destruye incluso matrimonios, amistades, porque si usted viene y usted es cristiano y su amigo no es cristiano, o su familia no es cristiano, y usted viene a imponer y viene a hablar de religión, entonces ¿qué va a pasar? Se van a apartar de usted, no van a querer escuchar nada. Usted cuando ve un árbol, ¿usted cree que el árbol solo fue plantado y ya? ¿Usted qué pasó? Usted tiene que sembrar la semilla, cuidarla, echarle tierra, echarle abono, regarla, que le dé la luz del sol para que empiece a crecer y hacerse en ese gran árbol que usted está viendo. Pero uno no puede llegar nomás a plantar el árbol ya grande, ¿verdad? Son un proceso, y así le tiene que enseñar a la persona que usted le esté hablando sobre el Evangelio, le quiere enseñar sobre el Evangelio, ¿verdad? En las religiones hay muchas leyes de hombres. Yo he ido a iglesias y esto fue antes de que yo estuviera en la iglesia, porque yo visitaba diferentes iglesias hace 10, 15 años, y fue una iglesia y me gustaba cómo predicaba el pastor, pero yo miraba que cuando cantaban alabanzas, no cantaban alabanzas bien como tristes, nunca de júbilo, sino que bien tristes. O llegaba alguien y cantaba y no aplaudían. Yo les decía, ¿por qué no aplauden? Y dice, oh, no, porque si aplaudimos, entonces le estamos dando toda la gloria a la persona. Y dije, ok, que algo raro que nunca había visto también. Y también no usaban trompeta, no usaban instrumentos así muy fuerte, porque decían que a Dios no le agradaba, ¿verdad? Pero me acuerdo que yo leí un salmo, creo que es Salmo 103 o 106 o 100, no me acuerdo, pero ahí dice que usted tiene que alabar a Dios con todo su ser, con danza, con bandero. Y me acuerdo que busqué el texto, lo encontré y se lo enseñé a uno de los líderes. Y le digo, oiga, usted me dijo que no se puede hacer esto en la iglesia, pero aquí está en la Biblia. Mire lo que dice aquí en ese salmo, dice que tenemos que hacer esto y esto y aquello, ¿verdad? Que incluso con trompeta alabar a Dios. Y no supo qué decirme, nomás me dijo, bueno, esa es palabra de Dios y estas son leyes de hombre. Entonces, ¿qué me quiso decir? Están más que todo siguiendo una religión. Y como les decimos, hermanos, la religión no nos va a salvar. Te va a salvar la relación con Dios. Te va a salvar creer en su Hijo, creer que todo lo que vino a hacer por nosotros, creer que un día vino y murió por ti, por mí, por nuestros pecados, incluso está allá como abogado de nosotros, dice la palabra, y Él fue ese puente, nomás cuando murió Jesús, él fue ese puente que nos unió a tener una relación con Dios. Sin Jesús, hermanos, nada de esto hubiera sido posible, ni la salvación que hoy nos quiere brindar Dios. Entonces hay que tener cuidado, hay que poner atención a lo que quiere Dios de nosotros, hay que poner atención a lo que hacemos diariamente, cómo estamos con nuestras familias, qué hacemos con nuestras familias, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestras esposas, ¿verdad? Porque cualquiera puede ser cristiano los domingos, pero llegando a su casa, ¿sigue siendo el cristiano? ¿Sigue siendo lo que Dios quiere de usted? Eso es algo que se tiene que poner a pensar diariamente. A veces es difícil cambiar, pero
Si usted está con Dios, Él lo va a ir moldeando, lo va a ir cambiando, como dice Adriana, en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Entonces hay que tener cuidado y enseñarle, darles esa enseñanza a nuestros hijos a establecer esa relación con Dios. Regresamos. Estás escuchando Radio Restauración Familiar, edificando familias. Comunícate con nosotros al 650-995-7664. El número que te conecta con nosotros. Radio Restauración Familiar. Estás escuchando Restauración Juvenil. Bienvenidos una vez más, hermanos, es Radio Escuchas a su programa Restauración Juvenil, siempre aquí los viernes a las 10 de la mañana, hora Pacífico. Hoy en día hemos estado hablando sobre el tema religión o relación, y te pregunto, ¿qué tienes tú con Jesús? ¿Qué tienes tú con Dios? ¿Qué tienes tú con el Espíritu Santo? ¿Es religión que llevas por dentro o es relación que tienes con Él? Hemos estado hablando sobre este tema, hermanos, durante esta hora, y para dejarles entender y saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que es una relación, no es una religión. Hemos estado hablando sobre muchas cosas. También quiero decir que nosotros le tenemos que pedir también al Espíritu Santo, también que nos dé esa sabiduría para entender la diferencia entre religión y relación. Hay que entender que el Espíritu Santo también es Dios. Él es esa parte, hermanos, que nos ha sido dada como nuestro consolador. Recuérdense que Jesús dijo antes de morir: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros. Eso lo encuentra en Juan 14, 15 y 17. Después que Jesús murió, el Espíritu Santo se volvió accesible para los que sinceramente buscan recibirlo. Él es el que ahora vive en los corazones de nosotros, nosotros que creemos, y el Espíritu Santo jamás nos va a dejar a nosotros. Él nos aconseja, nos enseña las verdades y cambia nuestros corazones. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no tendríamos la habilidad para luchar contra todo mal, contra las tentaciones que nos vienen diariamente. Al tener esa relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comenzamos a producir el fruto que viene de permitir que el Espíritu Santo nos controle, como es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y eso lo puede encontrar en el libro de Gálatas 5, 22 al 23. Entonces, esta relación personal con Dios a veces no es tan difícil como muchos pensamos, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es creer y tener fe en Él. ¿Quién es Él? En Dios. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, recibimos al Espíritu Santo, quien va a comenzar a trabajar en nuestros corazones. Cuando nos convertimos, ponga atención, cuando nos convertimos, dice, ¿verdad? Entonces, no, hay que entender algo, y hay muchas personas que no captan esto, y varios pensamos que todos somos hijos de Dios. Pero tenga cuidado, porque la Biblia no dice que todos somos los hijos de Dios. Si usted lee Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces usted no puede decir que es hijo de Dios si anda en cosas que no debe de andar y anda pecando. Debemos orar sin cesar, leer la Biblia, a ser unirnos a una iglesia de creencias bíblicas. Todas esas cosas nos pueden ayudar, hermanos, a crecer espiritualmente, confiando en Dios para que Él nos ayude día a día, y creyendo que Él es nuestro sustentador en la forma de establecer una relación con Él. Aunque no podamos ver cambios inmediatos, acuérdense que es todo al tiempo de Dios. Comenzaremos a verlos con el tiempo, al tiempo de Él, y todas las verdades se nos aclaran cada vez,
y cada día más, cuando usted está en esa constante relación con Dios. Entonces es algo que les queremos dejar mediante esta hora que hemos estado hablando sobre este tema. Esperamos que haya sido, como siempre, de edificación para ustedes, para sus vidas. Y si están escuchando este programa, no es coincidencia. Dios quiere tal vez que ustedes agarren algo de lo que Él nos pone a nosotros para hablarles a ustedes, ¿verdad? No, como siempre decimos, no me crean a mí, no crean lo que estamos diciendo, sino básense en la Biblia, ¿verdad? Si yo les estoy diciendo algo, estamos platicando de algo, vayan y búsquenlo en la Biblia también. No pongan la confianza en mí, porque yo soy hombre también, ¿verdad? Entonces usted vaya y busque, ¿verdad? Y busque qué es lo que Dios quiere de usted, qué relación quiere Dios con usted y cómo establecer esa relación con Él. Así es, hay que basar todo lo que uno habla en la Biblia. Como dice sí, el hermano sí, hay que no créanos a nosotros, abran su Biblia y miren a dónde a mí está un texto de lo que nosotros estamos hablando y Dios va a hablar a ustedes también. Yo nomás les dejo saber que abran su Biblia, lean y no crean todo lo que a veces tal vez uno diga, porque tal vez Dios quiere que ustedes empiecen de leer la Biblia, no nomás solo escuchar a nosotros. Así es, hermana, y es algo que tienen que aprender a hacer, hermanos, y otra vez poner su fe en Él, en su palabra. Como les decía y les seguimos diciendo, no crean en nosotros, sino básense a la palabra de Dios. Busquen, pídanle a Él entendimiento, pídanle al Espíritu Santo que los ayude, que los guíe, para que usted puedan mantener y tener esa relación con el Padre, y así también enseñarle a sus hijos, ¿verdad? Entonces les damos gracias a todos los radios escuchas que nos están escuchando en este día glorioso que Dios nos ha dado. Gracias por escucharnos, gracias por seguir queriendo aprender de Dios, ya sea por su palabra, por una estación de radio. Tengo muchas personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo, de acá del estado también. Hoy en día nos están escuchando allá en El Salvador, en mi país El Salvador. Un saludo a la familia Archila, a Marina Archila, Oscar Archila, Roberto Archila, Cris Archila, también a Rubidia Archila y Gloria Archila, que nos están escuchando hoy en día. Es de gran bendición saber, hermanos, que hay muchas gentes y personas que nos están escuchando a través de las ondas radiales, y que podemos llegar así, ya que no podemos llegar físicamente, ¿verdad? Hablar de la palabra de Dios, pero mediante esta forma que Dios nos ha dado para poder llegar, podemos edificar a muchas personas aquí. Así que un gran saludo, muchas gracias por escucharnos, bendiciones a ustedes y a sus familias, y esperamos que este programa haya sido de bendición para cada uno de los radios escuchas, y los esperamos como siempre todos los viernes aquí en su programa Restauración Juvenil. Si quiere más información también puede buscar nuestra página en Facebook, programa de radio Restauración Juvenil. Ahí tenemos palabra de Dios, ahí ponemos videos de alabanzas, también ponemos el tema que va a seguir el próximo viernes. Y quienes somos también, somos Iglesia de Restauración Familiar. Estamos en el 3430 Michael Drive en la ciudad de Redwood City. Si están aquí en nuestra área, nos pueden venir a visitar. Tenemos culto de adoración todos los domingos a las 9 de la mañana, y también clases de discipulados todos los martes a las 7 de la tarde. Así que pueden venir, nos pueden visitar, pueden ir a la página de internet también, que es www.iglesiarestauracionfamiliar.net, y también la página de Facebook, Iglesia Restauración Familiar. Así que, hermanos, estamos aquí con ustedes como siempre, con gusto, dándoles la palabra de Dios, y esperamos que nos escuchen el próximo viernes a las 10 de la mañana. Bendiciones. Comunícate con nosotros al 650-995-7664. El número que te conecta con nosotros.